encontramos con la profesora. Sí, buenas noches, con la profesora Dorita Prado Lozano. En esta oportunidad le vamos a realizar unas breves preguntas sobre cómo fue su trayectoria en la institución educativa Nicolás Latorre García. Comencemos. ¿Cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? Bueno, referente a esta pregunta, eh, en esta oportunidad, mayormente, bueno, cuando yo me inicié, todo esto corresponde mucho más a la educación tradicional, ¿sí? Donde cuando se iniciaba una clase, la clase era mayormente centrada en el docente, ¿no? El docente era el quien impartía los conocimientos y los estudiantes pues eran recepcionistas, ¿no? Pasivo, receptivo, y así se trabajaba. Claro, Referente entiendo. a esta pregunta. ¿Cuál era la principal metodología de enseñanza que se aplicaba? En ese entonces, en lo que se refiere a la metodología de enseñanza, pues se caracterizaba por la transmisión de conocimientos. El alumno, él adoptaba un rol pasivo centrado en la memorización, en la repetición de la información. Era un alumno recepcionista, ¿no? Eso es esa pregunta. Entiendo. ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se utilizaban en el salón? En ese entonces, para mantener el orden y la obediencia a menudo, pues se aplicaba los castigos, el castigo físico, ¿no? Y a veces el niño pues era tan eh, pasivo, cohibido, ¿no? Y mayormente en ese entonces sí reinaba el castigo en la época de la educación tradicional. Claro, entiendo. Eh, ¿Cómo se manejaban los problemas de la disciplina o el comportamiento del estudiante? Eh, Respecto a ello, se hacía a través de la imposición de normas. Todo era impuesto y castigos, ¿no? Buscando la obediencia y el respeto a la autoridad del docente. Esa era la forma de que, y se daban muchas veces los castigos físicos, ¿no? Que se llevó a tales extremos de, bueno, no lo utilicé, pero siempre se daba esas cosas, ¿no? Con el látigo, las regletas que había en ese entonces. Esa fue la forma de mantener la disciplina. Ujú. Claro. ¿De qué forma se evaluaba el aprendizaje de los estudiantes? La evaluación se centraba pues en lo que eran los cuestionarios a través de exámenes, de pruebas escritas, y eso era la respuesta de los niños, ¿no? O a través de las pruebas, todo ello, eh, mayormente cuestionarios. Ujú. Claro. ¿Existía participación activa del estudiante durante la clase? Muy poco, muy poco. En ese entonces no, el estudiante era muy limitado, era un alumno pasivo. Ujú. No había esa actividad por parte del niño, esas respuestas, porque no te digo, como digo, la educación era centrada en el docente, más no en el alumno. El alumno era un simple recepcionista de conocimientos. Entiendo. Em, ¿Cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? Referente al tiempo, acá nos habla sobre el inicio, Ujú. desarrollo y cierre, ¿no? Que son los momentos de una sesión de aprendizaje que se da. Bueno, se trabajaba la hora pedagógica de 45 minutos, donde se consideraba el inicio, que es la parte de la motivación, ¿no? Quizá muy poco, 5 minutos, es un desarrollo que es la parte central del desarrollo de la sesión, de la clase, 30 minutos. El cierre ya de la sesión era, se cuadraba entre los 10 minutos, ¿no? Los 45 Ujú. minutos.
Claro. ¿Qué rol tenía la autoridad de docente en esa época? El rol en esa época, dice centrado, era central y jerárquica. ¿Se basaba en qué? Solamente en la transmisión de conocimientos y la disciplina. Era le digo, pues no, un transmisor nomás, un Ujú. transmisor de información, de conocimientos. Aquí no había la participación del niño, muy poquísima, muy limitada. Él era el pasivo oyente, ¿no? El niño el oyente nomás. Sí. Entiendo. ¿Cambiaría algo de la forma de cómo se enseñaba o se gestionaba en el aula en esos años? Sí, lo que acá, claro, como ya estamos actualmente, ¿no? Que se pensaba y se daba y que tenía que ser así, donde se transformaría el enfoque que esté más centrado en el estudiante y no en el docente. El aprendizaje sea muy activo, ¿no? Que haya ese intercambio de ideas, donde se le dé la oportunidad al estudiante. Y Entiendo. eso es lo que se busca. ¿Qué estrategias utilizaba para enseñar en el aula? Mediante, bueno, acá tampoco, poca estrategia. En ese entonces casi no se contaba lo que directo, uno se iba directo a ver la forma, a explicar tu tema, no, muy pocas, de repente pocos ejercicios prácticos, era una forma repetitiva y descontextualizada. Ujú. Muy poco lo que más se explicaba ahí era que el alumno sea memorista, retención del aprendizaje, tal y como se enseñaba, ¿no? Que Claro. queríamos que nos diga que nos dé las respuestas igual, si se aplicaba un cuestionario igual, casi como que tú le decías, ¿no? Ujú. Eso fue en la época eso, la educación tradicional. Claro. ¿Aplicaba solo lo que eran las exposiciones orales o también actividades prácticas? Mm, poco, de repente en ese entonces muy poco se tenía pues el uso más cercano, ¿no? Como eran las fotocopias, el material avanzado, ¿no? Antes había el papel, recuerdo el papel carbón que se le llamaba de calcar, ¿no? Donde de repente pequeñas prácticas, calcábamos las hojas sobre hojas para poder sacar las fichas. Claro. No había acceso, pues, ¿no? A los medios, los materiales que tenemos ahora a nuestro alcance. Ujú. ¿Utilizaban lo que eran las dinámicas grupales, juegos, experimentos o dramatizaciones? Se daba, pero muy a menudo, porque un poco había el método activo, ¿no? La clase era Ujú. realmente pasiva, Claro, muy poco se utilizaba las estrategias. entiendo. Así ¿Qué es. materiales didácticos tenía disponible? Bueno, se usaban los Ujú. textos escolares, también había como audiovisuales, como las películas. En ese entonces más eran la grabadora, de repente había el alcance, ¿no? Eh, para, para escuchar, hacer las grabaciones de audio. Eso lo que, como te digo, se daba, pero en poca escala. Había, pero muy poco, ¿no? Entiendo. Em, ¿Eran suficientes los libros o utilizaban otros recursos? Mm, casi muy poco se daba porque no había al alcance. Mm. Poco, ¿no? Mayormente los materiales que tenías en tu entorno, ¿no? Pequeños textos, porque ni revistas creo que había en ese entonces. Claro. Muy poco material. Ya. ¿Cómo adaptaba su enseñanza a las diferencias entre estudiantes? Esto se tomaba en cuenta quizás como te digo, en pequeña escala, ¿no? La creatividad, mediante la creatividad,
y la busca de uso de materiales que había en la comunidad. Los materiales más cercanos que teníamos, ¿no? Como se le llamaba pues en ese entonces material de reciclaje, ¿no? Pero en pequeña escala, ¿no? En pequeña escala. De repente con las cosas de la naturaleza, los árboles, las hojas, qué sé yo, ¿no? Quizá eso sí se hacía uso. De acuerdo. Tenía en cuenta si los estudiantes aprendían escuchando, viendo, haciendo. Bueno, mayormente con observación. Ujú. Claro, observando ellos, y como te digo, pues eran tan rígidos y tenían que, si tú le hablabas una palabra, el niño tenía que estar bien quietecito y tratar de observar, ¿no? Mayormente con la observación. Entiendo. ¿Incorporaba elementos del contexto cultural o local en las clases? Sí, lo que era, como te digo, ¿no? La cosa, lo que había del entorno, la, en sus clases se daba también las clases positivas. Ujú. Pero de todas maneras, lo que uno buscaba y daba, ¿no? Pero mayormente el docente era el centro del aprendizaje, todo Claro. él el centro del aprendizaje, no el estudiante en ese Ujú. entonces, ¿no? Claro. ¿Daba ejemplos vinculados al entorno del estudiante? Sí se hacía, ¿no? Sí se hacía, pero en poca escala, Ujú. en poca escala, Ya. en ¿Valoraba poca las escala. valoraba las lenguas originarias, costumbres o saberes locales? Mm, sí. Claro, sí se tenía en cuenta lo que era, ¿no? Ujú. De su entorno, lo que había, ¿no? En su entorno y como dice, en cuanto a las lenguas originarias, de hecho que sí despertaba pues bastante un interés, porque cada lugar, como dice, tiene su propia lengua, ¿no? Ujú. Pues, y así, de esa manera sí se tenía en cuenta. Claro. Em, ¿Cómo preparaba y estructuraba una sesión de clase? Mayormente en las clases casi eran un poco directa, ¿no? Ujú. Porque poco había los materiales, ¿no? La clase era mayormente Entiendo. expositiva, donde uno en ese entonces uno ingresaba, no, ya, uno saque su Ujú. cuaderno y tú ponías en la pizarra y copien. Se utilizaba los materiales en la pizarra, ¿no? Se llenaba pizarra, pizarra, se había cuántas pizarras, recuerdo, y Ujú. el alumno que era un simple receptor y escribe, escribe, escribe y ni sabía lo que estaba escribiendo, ¿no? Claro. ¿Hubo alguna innovación metodológica significativa durante su tiempo? Muy poco, no, no, algo que muy poco se dio, muy poco lo que era para innovaciones metodológicas, porque todavía un esquema, ¿no? Donde ya no podías ni hacer cambios ni nada. Usted cumple esto bajo esta norma, ya no puedes hacer cambios. Yo quiero, mi idea es hacer esto. No, no se podía, porque no se podía extender, no podías hacer los cambios, ¿no? Ya estaba estructurado. Claro. ¿Recuerda algún un programa, curso o reforma que impulsó nuevos métodos? No, los cambios en ese entonces fueron muy limitados, Mm. muy poco escasas capacitaciones que recuerden, fueron ya, ha sido ya lo posterior, ¿no? Pero anticipado a ello no, fue muy escaso. Entiendo. ¿Cómo eran las condiciones físicas del aula donde usted enseñaba? Eh, la,
recuerdo siempre que la escuela mayor, en ese entonces, las escuelas eran de adobe, material Ujú, rústico, ¿sí? De adobe, grandes adobes gigantes, ¿no? Como fue nuestra institución acá. Y pues fuera de ello también, en esa época mayormente las escuelas no contaban con las estructuras que tienen ahora. Eran de caña, de adobe, eh, o sea, otros material rústico, ¿no? ¿No? ujú, Como carentes de ventilación, carentes de iluminación, ¿no? Sus espacios ujú. también reducidos, no tenían, o sea, el ambiente adecuado para el desarrollo de una sesión o para un aula que esté, pues, que brinde todas las comodidades para los estudiantes. Claro. Siempre fueron un poco limitadas, ¿no? Ujú. La escuela contaba con servicios básicos, agua, luz, baños en un buen estado. Si llegamos a esa respuesta también carentes, ¿no? Muchas veces, como se dice en los lugares urbanos o de las zonas aledañas, se hacía uso de lo que se llamaba el pozo ciego, Ujú, el pozo ciego, ¿no? No había los servicios con una taza, lo que, no, el pozo ciego, donde de repente estaba circulado con palitos a su alrededor, ujú. sin agua, muchas carencias, Claro. muchas carencias. ¿Cómo afectaba eso en el desarrollo de la clase? Mm, sumamente que afectaba, ¿no? Incomodidad porque un aula tiene que estar bastante iluminada, Ujú, ¿no? Bastante iluminada, ambientada con sus coloridos y todo ello para despertar en el estudiante desde ya que ingresa a su aula una motivación, ¿no? Donde se sienta cómodo, se siente interesado y motivado. Pero lo que antes no se daba, eso no había ni cosas ni para ambientar, ¿no? ujú. Y pues las paredes, todo esto era pues muy rústico, era muy difícil Entiendo. y donde no se podía desarrollar pues una clase como debería ser, ¿no? Ujú, comprendo. Entonces, ¿había espacios para actividades recreativas? ¿Había laboratorio, biblioteca o otros ambientes? No, en ese entonces creo que no había ni bibliotecas, Ujú, pequeños textos que a veces llevaban los niños, textos ya usaditos, ¿no? Pues lo que estaba al alcance de ellos, pero no había pues material sofisticado, material que se compra, estructurado, carentes, ¿no? bien, No había esas facilidades. entiendo. ¿La infraestructura era adecuada para todos los estudiantes, por ejemplo, niños con discapacidad? Mm, no había específicamente como si comparamos lo anterior con lo Ujú, actual, ¿no? Como ahora hay sus lugares donde tienen para los niños puedan hacer su ujú, uso de sus sillitas de ruedas, su lugar específico por donde nada, para nada, tenía que de repente si a veces levantar la silla o el peso con otra persona para poder llegar al niño, ¿no? A su aula no se contaba con ambientes disponibles, ¿no? Para todo tipo era difícil, ni conocían que era, pues, por donde no va a desplazarse este niño o esta niña que de ujú. repente necesitaba, pues, un lugar específico por donde desplazarse. No había eso. Claro, entiendo. ¿Se hicieron mejoras o remodelaciones o construcciones nuevas durante su periodo? Bueno, eh, a menos ahorita donde ya sí posteriormente la escuela que fue pues con una construcción muy Ujú, antigua, luego sí se dieron, se llegó a construir pues un local excelente, ¿no? Lo que ujú. no es ahora nuestra institución educativa. Claro, claro. Donde, Sí.
¿Con qué materiales o recursos contaba usted para enseñar? Si nos vamos a lo que era anteriormente, ¿no? Como te digo, había a veces a mano teníamos algunos textos, unas guías, el material concreto, mayormente haciendo uso de lo que es de la comunidad. No contábamos con el material estructurado como lo hay ahora, tienes todo, ¿no? Ya todo está listo que te vas a comprar lo que necesites. Quieres una maqueta, lo encuentras, ¿no? Ujú. Pues hay todo al alcance, pero en ese entonces no, los textos mayormente, los libritos de consulta, ¿no? Eso era para poder trabajar. Claro. Tenían libros de texto, materiales concretos. Exacto, pues sí, sí, Entiendo. era Eh, concreto. ¿Qué tipo de equipamiento había en el aula? Lo que se refiere a esta pregunta, ¿qué teníamos en cuanto en el aula? Pues se contaba con, mayormente teníamos Ujú. las pizarras que en ese entonces eran de cemento, sí, no como ahora tenemos las pizarras ya acrílicas, ¿no? De Ujú. cemento, su pizarra de cemento, sus tizas, ¿no? Sus tizitas de colores se compraban, ¿no? Claro, Para poder, sí, especificar, subrayar los títulos, pues un material más no había, ¿no? claro, entiendo. ¿Quién proveía esos materiales? ¿El Estado, los padres o usted mismo? Eh, Mayormente era pues con el apoyo de los padres, como siempre, porque aún si no apoya el padre no hay, ¿no? Claro. Siempre salía del bolsillo del padre familia. El Estado sí, muy poco, pues anterior muy poco nos daba esas oportunidades de contar con el material que se deseaba. Era escaso. Entiendo. ¿Se usaban tecnologías como radios, televisores, grabadoras o computadoras? Pues en esa época no había la computadora, no había el celular, mayormente sí se contaba de repente con un radio, ¿no? Ujú. Un radio pequeñito, un Ujú. poco pues carente de la información, no, para, dices, diversas áreas, pero a lo mejor pues para una transmisión así, para escuchar las noticias, ¿no? Muy poco, en la escuela no contábamos con eso, de repente en casa sí tenían sus raditos, porque Claro. era lo único que se podía ver, si era para escuchar música, en esa época era el tocadisco, no sé qué es lo que se hacía en las Ujú. fiestas, pues, ¿no? No contábamos con lo que es la mala tecnología avanzada, todavía carentes de muchos materiales, muchas cosas. Claro, entiendo. ¿Cómo se aprovechaban los materiales disponibles para el aprendizaje? Eh, Muy poco, te digo, ¿no? Porque eh, lo que se trabajaba principalmente eran los textos, las pizarras, y de repente con algunos materiales impresos, pero muy poco, en poca escala, como eran los mapas, las láminas, ¿no? Pero como digo, en pequeña escala. No había materiales suficiente para nosotros poder desarrollar las diferentes áreas, ¿no? Claro. De repente en el enfoque comunicativo estaba el radito, a lo mejor alguna noticia, qué sé yo, ¿no? Ujú. Era lo que se disponía con ese material. ¿Recuerda algún cambio importante en el equipamiento educativo durante esos años? Sí, progresivamente iba ya dándose los cambios en cuanto a la introducción de materiales didácticos, Ujú. ¿no? Los materiales didácticos como los mapas, los globos terráqueos, ¿no? El globo terráqueo, las enciclopedias, las pizarras, ¿no?
O sea, en ese aspecto sí ya progresivamente iba lográndose los cambios, pero lentamente, lentamente. Pero Ujú, sí ya había pequeños cambios, ¿no? claro. ¿Dónde y cómo recibió usted su formación como docente? Yo, yo estudié en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, Chiclayo, sí, posterior, hice mi licenciatura en la Universidad Pedro Ruiz. Así, bueno, tengo ciertos estudios, ¿no? Varios estudios he llevado, maestrías, he llevado segunda especialidad y una segunda carrera también de psicología. Solo hice en la Universidad Los Ángeles de Chimbote. ¿Cuántos años duró su formación como docente? Bueno, mi formación, 5 años en el instituto. ¿Recibió alguna capacitación complementaria luego de egresar? Y claro, ingresé en la PELO, lo que te digo, para ser licenciada en educación, porque del instituto salimos solamente con el título, ¿no? Tiene que estudiar en la universidad tu licenciatura. Entonces sí, ahí sí le he llevado, lo logré sacar mi licenciatura. ¿Qué le motivó a ser docente en esa época? Mira, bueno, no te diría por seguir a nadie, sino que siempre desde que yo estaba en secundaria, siempre observaba, ¿no? A mi profesora, al profesor, y donde me despertó, te digo, el interés, no diría la curiosidad, sino el interés, eh, y me emocionó, ¿no? Yo decía cuando termine mi secundaria, yo voy a ser profesora, yo voy a estudiar para ser profesora, ¿no? Y trabajar con niños y todo esto. Y creo que ahí Ángela, él me conoce, fui su profesora de ella, ¿no? Entonces bastante, pues con mis estudiantes, muy bien, nos hemos llevado y aún, ¿no? Una vocación, no entré por vocación, sino por vocación. Una vocación de servicio que aún lo sigo sí, conservando. Luego estudié una segunda especialidad, también una especialidad en tutoría y asesoría, ¿no? En la Pedro Ruiz. Posterior ya una segunda carrera que es psicología. También logré ya tener todos mis documentos en regla y estoy apta ya para ejercer también un trabajo. Y bueno, son cosas que me han llevado, como digo, por vocación. Interesante. ¿Cómo describiría su estilo de enseñanza y su relación con los estudiantes? Sí, te digo que con ellos tengo bastante acercamiento con mis niños y siempre me ha gustado y me dieron, ¿no? Que trabajar en el quinto ciclo. Siempre he trabajado con quinto y sexto, sexto, quinto, quinto, sexto. Tuve la suerte de sacar varias promociones y donde tú sabes que ya los chicos de quinto y sexto pues son ya los preadolescentes, entonces donde por lo menos sí tuve la suerte de poder llegar a ellos con el carisma y la empatía, ¿no? Donde los chicos, y atender a ellos sus necesidades, donde sí nos encariñamos mucho, siempre con todas las promociones, ¿no? Con todas las secciones que tuve a mi cargo. Creo que Claro. Te- ¿Tenía vínculos con la comunidad educativa como los padres o autoridades locales? sí, bastante. Bastante, sí, en el colegio, con los padres de familia, muy bien, nos hemos llevado, y sí, en todo aspecto, actividades que había o charlas que se daba para que muy buenos padres tuve, ¿no? Muy buenos papás. Así. ¿Recuerdas si había diferencias entre docentes más antiguos y los nuevos? Bueno, ¿qué te digo? En la institución donde
Yo he trabajado en muy poco había esas, ¿qué te digo? No, tipo de indiferencias y esto. Creo que a medida que se daba todos hemos podido llevarnos bien, ¿no? El clima, sobre todo el clima institucional, muy bueno entre los padres y los colegas, ¿no? De repente que uno con otro, pero ¿qué te digo yo? Durante mi estadía que estuve en la institución, son 33 años que yo estaba en la institución educativa, 11017, donde estaba haciendo el estudio. Bien, no tuve un problema álgido ni con directivos ni con docentes. ¿Para qué? No tengo ni que quejarme de nada. Ujú. ¿Cómo se compartían las experiencias entre colegas? Mediante mediante trabajos grupales. Ahí en el colegio destinaban, por ejemplo, fin de mes, cada fin de mes teníamos para programar, hacer las unidades y comentar cómo te fue, qué sugerencias das, cómo es tus estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que estás aplicando? De repente yo no tengo esas actividades, pues esas estrategias, entonces ahí conversaba. ¿Y tú cómo haces este tema, por ejemplo? ¿Cómo lo realizas tú? ¿Qué estrategias utilizas para poder llegar mejor o que el alumno entienda de la forma más asertiva, ¿no? Y sí, un intercambio de experiencias, pues, ¿no? Y eso ayuda bastante. Claro. ¿En qué aspectos sentía que debía mejorar o formarse más? De repente, a ver, ¿qué es lo que me faltaba? Como a todo ser humano, dice siempre, la vida es un aprendizaje, ¿no? Eh, a lo mejor que, no sé, en distribuir mi tiempo, porque quise dar mucho de repente de mí, pero el tiempo no lo lograba, ¿qué te digo? No lo lograba, no digo quiero hacer tal cosa, tal día quiero yo hacer y siempre me ha fallado. Esta lo quiero hacer tal fecha, yo quiero dar una charla, quiero estar con, pero a veces no se daba, ¿no? En las actividades, quizá un poquito ahí me faltó, ¿no? Un poquito el tiempo, quizá eh, tener mayor como te digo, en la distribución, ¿no? De mi tiempo. Y eso a veces que si tú no logras establecer tu tiempo o cumplir con tus horarios, realmente que a veces nos retrasa. Perdemos ciertas cosas, no lo avanzamos. Y eso estoy haciendo hasta ahora, lo posible, como no, y digo, no, mañana me toca hacer tal cosa, tengo que hacer, oye, por ejemplo, dicen, no, mira, ayer tenía bastante, digo, no, mañana tengo, no, y como sea, me doy un tiempo para poder lograr, si no, ya me gana el tiempo, ya mañana tengo que hacer otras actividades. Y es muy importante eso, muy valioso saber distribuir tu tiempo y sacarle provecho al tiempo. ¿Cómo describiría usted a los estudiantes de esa época? A ver. No te entendí. ¿La sigla cuál es? Ah, ya, los estudiantes de esa época, te había entendido mal. Eh, el estudiante de esa época era pasivo, receptivo, tímido, ya, con temor. Y solamente ¿qué te digo? Pues en ese entonces el aprendizaje era centrado en el docente, más no en el alumno. Entonces el alumno era un receptivo más. Escribir, se llenaba pizarras, el alumno escribe, y a órdenes lo que tú decías, ¿no? Mucho, si yo te digo siéntate, párate, no opines, no opinaba, no se daba la comunicación así, ¿no? Esa forma del estudiante como se realiza ahora, ¿no? Con la educación actual. Imagínate, el centro del aprendizaje ahorita es el estudiante, no el docente. Eso es lo que era Claro. el alumno de esa época. ¿Qué actitudes predominaban
en esos estudiantes? ¿El interés, respeto, indiferencia o temor? Más que lo hacían por interés, no, era por temor. Era por temor porque tú veían al docente como un, no sé, como un militar parado al frente de ellos, ¿no? Y esto es, y esto es, y se hace. Aquí nadie dice nada, lo que vale, lo que digo soy yo, el que ordeno soy yo, más no tú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era el alumno, no? Su respuesta, imagínate. Claro, Temeroso, poco comunicativo, ¿no? No había ese interés por parte de él. Se hacía, lo hacía, pero por temor, no por interés. bien. ¿Cómo era su nivel de participación en clase? Lo mío, No, de los ¿sí? estudiantes. Claro, en la época, como yo te estoy diciendo, ¿no? El niño poco a poco opinaba, poco participativo. Él solamente era el escucha, ¿no? Aparte de escucha y nada más. Su opinión, no tenía una creatividad, no tenía un desarrollo de sus pensamientos, nada, no, un poquísimo, muy escaso, y no hablaba, muy tímido. Claro, eran poco raros los que sí podían dar, podían, pero no, la mayoría no se contaba con la participación de ellos. Claro. ¿Cuáles eran las principales dificultades que enfrentaban para estudiar? Eh, Muchas veces, ¿qué te digo? La carencia cultural de los padres de familia, ¿ok? Poca importancia a la educación. Es que, bueno, si lo mando este año, no lo mando, y si es que lo mando, va a la escuela, asiste un mes, 2 meses, luego lo retiro, ¿no? O sea, el nivel cultural de los padres de familia de esa época, ¿sí? O de repente que el hombrecito vaya a estudiar y la mujercita ¿no? Querían que la educación muchas veces solamente lo lleve el varón, más no la niña. Entonces tenían otras concepciones equivocadas. El nivel cultural de los padres. Esas fueron las Claro. dificultades conocidas. ¿Había diferencias entre estudiantes del campo y de la ciudad? Claro que sí. Sí, habían grandes diferencias por su desarrollo mismo de ellos, ¿no? Donde criaban ellos, es muy diferente. Claro, quizá los de la ciudad, la zona urbana, un poco más, ¿qué te digo? Un poquito más inquietos, pero en cambio los del campo más tímidos. Se notaba, ¿no? La timidez, más respeto, no eran no muy centrados, si se en ellos, ¿no? Sumisos, temerosos. Claro. ¿Qué expectativas tenían sobre su futuro educativo o laboral? De los chicos, su futuro. Sí, Ellos, bueno, de acuerdo a las enseñanzas que recibían, ellos querían tener grandes ideas, ¿no? Grandes ideas, ser profesionales, pero y con éxito, ¿no? Lograr tener un éxito, ¿no? Logrando, teniendo en cuenta la formación que estaban recibiendo. Quizá ellos ya pensaban más allá, pero era un poco limitado, pues, ¿no? Limitado, pero yo creo que no todo se logró, no todo fue malo tampoco, ¿no? La enseñanza tradicional con la actual, porque creo que, bueno, nosotros hemos sido formados con la enseñanza tradicional, pero no, personas que somos responsables ya de cada quien también de acuerdo a su desarrollo integral, ¿no? De casa también viene todo ello, de los padres. claro. ¿Había estudiantes destacados y qué los caracterizaba? Referente a sí habían alumnos destacados que sí se destacaban, ¿no? En sus conocimientos, sus comportamientos, pero era en poca escala.
era en poca escala, pero sí habían alumnos que sí lograban destacarse. ¿Qué asignaturas eran las más importantes durante el periodo que usted enseñó? Bueno, mayormente en esa época se daba lo que era la matemática, el enfoque comunicativo, ¿no? Y bueno, yo siempre le tomaba en cuenta lo que era la asignatura de religión, muy importante porque aquí estamos despertando en el niño la fe, hay que un ser supremo en quien creer, ¿no? Que muchas veces se da la importancia a otras asignaturas y religión se deja de lado y teniendo en cuenta, sabiendo de que esto ayuda a la formación de valores, la Claro. formación de valores a nuestros estudiantes. ¿Recuerda Así es. si hubo algún cambio en el plan de estudios durante esos años? No se dio, muy poco, muy poco, porque ya los cambios han venido ya posteriormente. Anterior a esos cambios no se dio, muy escaso hubo los cambios. Si es que hubo algo, algún cambio, ¿tuvo algún impacto en la enseñanza en los estudiantes? ¿Me repite la pregunta? Si es que hubo algún impacto en la enseñanza en los estudiantes. Claro, sí, el estudiante ya estaba mostrando mayor interés y se despertaba la motivación para que él fuera creando y desarrollando sus ideas, ¿no? Logrando ya estos pequeños cambios que se daban en poca escala, ¿no? Ya él era un chico más hábil en cuanto a su desarrollo, ¿no? De sus conocimientos, quizá también se logra con un trato más afectivo para ellos y Claro, que eso juega un rol importantísimo en el aspecto afectivo de nuestros estudiantes. sí. ¿Qué valores buscaba transmitir a través de la enseñanza? Bueno, los valores de respeto, de solidaridad, ¿no? Del amor que se practique, lo más importante, y era rescatable eso. Bien. ¿Se aplicaban enfoques educativos específicos como religioso, productivo, intercultural? Mayormente se tenía lo que era la vivencia de nuestros estudiantes, ¿no? Donde el lugar donde ellos, claro, se buscaba, ¿no? De desarrollar y hacerles ver su cultura, ¿no? Porque nuestro país es tan rico, ¿no? Si vamos en sus diferentes regiones, ¿no? Que el niño también conozca y que se poco, como te digo, en pequeña escala se les iba dando, ¿no? Motivando con la importancia que era pues que ellos conozcan, ¿no? Conozcan sobre todo su entorno, sobre todo la comunidad donde viven ellos, con qué cuenta, qué recursos tenemos, ¿no? Claro. ¿Cómo se distribuía el tiempo semanal entre las distintas materias? Mm. No, no estoy pensando. Respecto a esa pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro. ¿Cómo se distribuía el tiempo semanal entre las distintas materias? Sí, sobre todo que, te digo, se priorizaba, ¿no? Se priorizaba las materias más importantes, ¿no? Y dándole un tiempo más, de repente un día, 2 días, se trabajaba lo que era, lo que consideraba yo que era la materia, que todas son importantes, ¿no? Pero siempre hay que destacar dentro de ellos cuál.
eh, no, lo que era su matemática, eh, del enfoque comunicativo y así, ¿no? Y lo que era la ciudadanía, unas áreas, ¿no? De importancia. Claro. ¿Se brindaba atención a temas como ciudadanía, derechos, diversidad o género? Muy poco. En ese entonces no, muy poco se daba la importancia, lo que era la importancia de género. No, prácticamente que ni se tocaba, creo que esos aspectos eran muy escasos, muy restringidos, ¿no? No se daba en sí como que debe ser, ¿no? Hablarle a la niña con el enfoque, lo que es referente a género. Claro. ¿Se implementaron programas especiales? En esa época no hubo programas especiales, no hubo capacitaciones, no, muy limitadas, no se dio. Bien. ¿Existía autonomía de la escuela para adaptarse a su contexto o todavía venía dirigido del ministerio? Sí, en ese entonces todo era el ministerio, no era ninguna, no era autónoma la institución educativa, no. Bien. Continuando con las preguntas, ¿usted recibió alguna capacitación u orientación en relación a las nuevas políticas educativas? No, no, en esa época no. Bien. ¿Hubo alguna política o directiva con la que usted no estuviera de acuerdo? ¿Por qué? Cierto que a veces que no nos dan, que te digo, pues ciertas cosas que nosotros no podemos ser como ellos detrás de un escritorio, hacen las leyes, hacen las normas, no sabes dónde tú trabajas, en el lugar donde te encuentras, ¿no? Que hay ciertas cosas que cambiar, hay ciertas cosas que modificar, hacerlo a tu manera, porque de acuerdo al contexto donde tú estás trabajando, donde tú te estás y viendo teniendo los saberes previos de los chicos donde traen, ¿no? Y no poder decir, sí, yo voy a hacer esto, yo lo voy a cambiar definitivamente. No se logra, ¿no? Porque hay órdenes que tenemos que seguir. Y tal como está estructurado, tú tienes, incluso, ¿no? Hasta en la escuela, se tiene que hacer esto, que este esquema y este esquema siguen. No hay cambios, no hay nada. Ustedes tienen que completar ese esquema y trabajarlo conforme viene del Ministerio de Educación. No eres autónomo. No te dejan hacer lo que tú estás viendo la realidad y que que se necesita hacer cambios, ¿no? Por nuestros estudiantes, pero nos sentimos limitados. No se podía. Yo más, pues en esa época, ¿no? Ahora quizá ya hay un poco más de autonomía, un poco más ya de poder poner también tus ideas, ¿no? Entonces, si no, este tema no lo tengo, yo pienso que lo logro de esa forma, lo cambio, que puedes hacerlo, ¿no? El currículo es más flexible, es abierto, lo que no lo era anteriormente. Claro. ¿Se impulsaron políticas específicas sobre género, inclusión o interculturalidad? No, muy poco, no ha habido implementación sobre esos aspectos. Lo que, como te digo, ¿no? Eso fue lo anterior. Lo que ahora sí, que toca lo que es el género, lo que es la inclusión, ¿no? Ahorita pues es ¿qué te digo? Eh, Juega un papel muy importante la inclusividad en nuestros niños, ¿no? Incluso que hasta que se dio que nuestras instituciones educativas aceptaran a los niños inclusivos, que tuvieran la participación, lo que antes tenían sus colegios específicos para ellos, pero ahora no. En nuestras aulas, en las instituciones educativas, en cualquier grado, en cualquier nivel, se acepta, ¿no? Esos niños no pueden ser rechazados, ¿no? Porque tienen pues cualquier trastorno, qué sé yo, son limitados, pero
se les ha dado la oportunidad de que integren las aulas, formen los grupos, porque de esta forma, según es que podamos hacer algo por ellos, ¿no? Y que sus mismos compañeros le ayuden a superar de repente, no en un 100%, pero sí puede ser efectivo, ¿no? De que se dé esto para ellos. Bien, muchas gracias por brindarnos apoyo en esta entrevista. Muchas gracias. Muy bien,